Bien, tenemos la aceleración. Ya habíamos visto la velocidad, que un objeto se puede mover a una velocidad. Por ejemplo, una distancia entre un tiempo. ¿Ok? Entonces, un objeto se mueve a una velocidad. Pero, ¿qué pasa cuando ese objeto en una misma trayectoria cambia de velocidad? Es decir, yo tengo una velocidad en el momento 1, este va a ser mi momento 1, mi momento 2, yo tengo una velocidad igual a 30 metros cada segundo. Ok, y del otro lado, una velocidad 1, yo tengo en el otro lado una velocidad 2 igual a 40 metros cada segundo. Y aquí pasaron 10 segundos. O bueno, pongamos de mejor 5 segundos. ¿Sí? 5 segundos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a considerar a la aceleración como un cambio de la velocidad en un determinado tiempo. Así tenemos que la aceleración va a ser igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre el cambio de el cambio del tiempo, ¿no? Entre el tiempo establecido. ¿Sí? Así, para este caso en específico, nosotros tenemos que la aceleración va a ser igual a 40 metros sobre segundo, que es la velocidad 2, menos la velocidad 1, que es 30 metros, 30 metros sobre segundo, entre el delta S. ¿Ok? Delta S, que son 5 segundos. ¿Sí? Entonces hacemos las operaciones y tenemos que 40 menos 30 son 10 metros cada segundo entre 5 segundos. Esto finalmente va a ser igual a, nosotros nos acordamos que este tiene un 1 aquí abajo, 10 entre 5 es igual a 2 metro por 1, metro y segundo por segundo, segundo, al cuadrado. ¿Ok? Porque es metro por 1 y segundo por segundo. ¿Ok? Por favor, no pierdan cuidado, estamos, para no confundir a la S con un 5, entonces estamos haciendo una S manuscrita, que es esa S. ¿Ok? Nada más para que no se nos vaya a confundir con el 5. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que la aceleración es la razón con la cual está cambiando la velocidad en el tiempo y que puede ponerse de esta manera. La aceleración va a ser igual a la velocidad entre menos la velocidad 1 entre el delta t. ¿Sí? Esto quiere decir, al final de cuentas, que debe haber una variación de la velocidad. O sea, yo varío mi velocidad de una velocidad inicial a una velocidad final. Debe haber una variación de la velocidad en esa variación del tiempo. ¿Ok? De manera que lo que yo estoy midiendo realmente con la aceleración es esa variación o esa razón de cambio entre ambas velocidades. ¿Sí?
también se puede ver aquí que la aceleración, si yo lo veo desde el punto de vista de esta fórmula, va a ser igual a la velocidad entre el tiempo, pero la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Distancia entre el tiempo. Y esto me va a dar a distancia entre el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Acuérdense que yo tengo que presuponer aquí que aquí existe un 1, distancia por 1, distancia, tiempo por tiempo, tiempo cuadrado. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo podríamos nosotros graficar esta diferencia? Tenemos nosotros aquí unos ejes cartesianos. A estos ejes cartesianos yo le voy a llamar tiempo en segundos en este caso. Acá a este otro eje yo lo voy a llamar velocidad en metros sobre segundos, ¿sí? Le pongo aquí las unidades correspondientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 7, 8, 9, 10, etcétera. Se va al infinito, y acá yo le pongo, aquí lo voy a poner que viene desde allá abajo, y estamos aquí en 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí estamos en 40 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, tenemos 5 segundos. En el instante 0, aquí donde está el 0, nuestra velocidad era de 30. Bueno, y ustedes lo hacen bien en sus apuntes. Cuando pasaron 2 segundos, perdón, cuando pasó 1 segundo, la velocidad se incrementó en 2 metros sobre segundo. O sea que aquí está 1 y aquí está 2, 4, 6, 8. Pasaron 2 segundos, pasó 1 segundo y la velocidad se incrementó en 2 metros. Al siguiente segundo, la velocidad se volvió a incrementar en otros 2 metros sobre segundo. A los 3 segundos, la velocidad se volvió a incrementar otros 3 metros sobre segundo. ¿No? A los 5 segundos, la velocidad terminó de incrementarse. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos nuestro incremento en la velocidad. Acuérdense ustedes que van a tener que hacerlo en su cuaderno con reglas y escuadras o siguiendo la cuadrícula de sus hojas para que les dé de una mejor manera. ¿Sí? Entonces aquí está saliendo, ahí está, y se va hasta el... en este caso, ahí tenemos la gráfica de la aceleración, cómo se va acelerando. ¿Sí? Aquí es importante señalar que cuando nuestra aceleración es 0, lo que nos está indicando es que no hay un cambio de la velocidad. Es decir, que yo empiezo en el segundo, en el momento en que empiece a medir, y continúo midiendo hasta un momento número 2.
En esos momentos, entre el momento 1 y el momento 2, si la aceleración es 0, quiere decir que la velocidad no varió. O sea, la velocidad que yo tenía en el momento 1 va a ser igual a la velocidad que yo tenía en el momento 2 porque la aceleración fue 0. ¿Sí? Ojo, cuando tenemos una aceleración 0, no quiere decir que no tenemos velocidad. Sí tenemos una velocidad, pero esa velocidad no ha variado, no ha cambiado. ¿Sí? Empezamos, por decir algo, con 100 kilómetros cada hora y al finalizar seguimos manteniendo la misma velocidad de 100 kilómetros cada hora. Eso quiere decir que durante todo el trayecto no hubo una aceleración. ¿Sí? Lo otro que debemos tener en cuenta, ¿sí? Bueno, la primera parte, como la representamos, llegamos por decir a 40 y durante 3 segundos, o sea, desde los 5 hasta aquí, hasta los 8 segundos, durante 3 segundos, estos 3 segundos, la velocidad permaneció constante, permaneció sin cambio. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0. ¿Ok? Aquí se ve que existe una aceleración. Aquí la aceleración es 0. Inició con 40 metros sobre segundo y terminó con 40 metros sobre segundo. No hay un cambio en la aceleración. ¿Sí? Pero ¿y ahora qué pasa si, bueno, pendiente positiva, aceleración positiva? Pendiente igual a 0, no existe una aceleración. Pero ¿qué pasa entonces con una pendiente negativa? Es decir, que baja, ¿no? En alguna razón. Esta pendiente negativa quiere decir que la aceleración es negativa. ¿Sí? En este caso nos vamos del segundo 8 al segundo 10. ¿Sí? Del segundo 8 al segundo 10. Y se ve que llegamos a 5, ¿no? No. A 5, que son 35 metros sobre segundo. Entonces veamos. En este tercer paso, nosotros teníamos la aceleración velocidad 2 menos velocidad 1 entre nuestra diferencia de tiempo. Entonces decimos la aceleración fue igual a la velocidad 2. A la velocidad 2 fue de 35, ¿no? Aquí lo tenemos. 35 metros sobre segundo, menos la velocidad 1, que fue de 40, menos 40 metros sobre segundo, entre delta t. Delta t fue de 8 a 10. O sea que es 10 segundos menos 8 segundos son 2 segundos. ¿Sí? Aquí tenemos entonces nosotros 35 menos 40 menos 5 metros sobre segundo entre 2 segundos. Esto va a ser igual a 5 entre 2 a 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Pero aquí tenemos un signo negativo. Menos entre más me va a dar menos. Menos 2.5 metros sobre segundo al cuadrado.
Ese menos 2.5, ¿cómo lo tenemos que interpretar? Que equivaldría a esta parte. ¿Sí? O sea, este equivale, menos 2 metros equivale a esta parte. Esta otra equivale a esta. ¿Sí? Ese menos 2.5, ¿cómo lo podemos interpretar? Esa pendiente negativa la interpretamos como una aceleración negativa o frenada. Al final de cuentas estamos nosotros frenando, o el objeto está frenando, ¿no? El objeto del que se trate está frenando. Y ahora aquí, cómo nosotros interpretamos esta aceleración. Esta aceleración que va de 5 a 8. Esta que va de 5 a 8. ¿Ok? Esta vamos a hacerla aquí luego. Esta aceleración para el tramo de 5 a 8 segundos, pues va a ser igual a 40 metros sobre segundo. Velocidad en 2, en nuestra posición 2, menos 40 metros sobre segundo, porque todas estas dos están a 40 metros. Entre los de 5 a 8, pues hay 3 segundos. Entonces me queda 0 metros sobre segundo entre 3 segundos. Esto es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Es decir, aquí en esta parte, mi aceleración es 0. Lo único que está indicando es que no hubo un cambio en la velocidad durante todo el tiempo en que permanece la aceleración en 0. ¿Sí? Aquí la aceleración en 0 puede ser porque no hubo un cambio en la velocidad, o porque efectivamente el objeto no tenía una velocidad, estaba parado, ¿no? Aunque claro, que si un objeto está parado, pues quiere decir que va a una velocidad de 0. 0 las unidades que estemos considerando. En este caso, metros y segundos, pues sería 0 metros sobre segundo. Pero hay que tener cuidado, porque efectivamente la aceleración nos podría estar indicando que el objeto pues no tiene un cambio en su velocidad, porque de por sí estaba parado y continúa parado, o sea, estaba a 0 metros sobre segundo y continúa estando parado a 0 metros sobre segundo, o que sí tenía una velocidad que no varió, iba a 40 metros sobre segundo y después del tiempo que medimos seguía a 40 metros sobre segundo. No hay una variación y no necesariamente el objeto está parado. Puede que esté parado, puede que simplemente la velocidad siga constante. ¿Sí? Entonces, cuando en una gráfica de la aceleración de tiempo contra velocidad nosotros vemos una raya horizontal, pues el significado de esa raya horizontal es que la velocidad no presentó algún cambio, que la velocidad sigue constante. ¿Sí? Bien, entonces nosotros hemos visto los 3 posibles casos. En la aceleración es importante, ¿sí? Porque tenemos nosotros que una aceleración puede tener una pendiente negativa como la primera parte de la gráfica, una pendiente positiva como en la primera parte de la gráfica. En ese caso, esa pendiente positiva nos está indicando que la velocidad se está incrementando. Como en la segunda parte de la gráfica, puede ser que esa aceleración
se encuentre sin cambio alguno, que tenga una aceleración cero, entonces quiere decir que la velocidad permanece constante. En un caso muy particular de la velocidad constante, puede ser que esa velocidad efectivamente sea cero y que el objeto esté parado. Pero puede ser cualquier velocidad constante. Y finalmente, en la tercera gráfica, en la tercera parte de la gráfica, nos damos cuenta de que puede haber una aceleración negativa. Esa aceleración negativa nos está indicando que hay una pérdida de la velocidad, que el objeto al inicio iba a una velocidad y que al momento de medirla, en un momento 2, esta velocidad fue menor, ¿sí? Entonces hubo una aceleración negativa o desaceleración o frenada. Aquí hay algo que es muy importante confundir, no confundir, y es que esa aceleración, sobre todo para aquellas personas que ya manejan, acuérdense ustedes que el automóvil tiene de 2 a 3 pedales, invariablemente siempre tiene un pedal de la aceleración. Bueno, un pedal que significa aceleración y otro que significa frenar. Pero esos dos pedales no corresponden efectivamente a lo que acabamos de decir. Porque yo si parto de que estoy en un coche y que empiezo a incrementar la cantidad de gasolina que le administra el motor a través del pedal llamado acelerador, en ese momento sí coincide. Aprieto el acelerador y el automóvil se acelera. Sin embargo, llega un momento en que yo mantengo una velocidad constante y aún así sigo apretando el acelerador. En ese caso, el coche permanece, y nosotros lo vemos en el velocímetro, permanece a una velocidad constante. Pero ahí lo único que estoy haciendo es suministrarle al motor la gasolina suficiente para mantener esa velocidad constante. Porque acuérdense ustedes que estamos en un planeta que las superficies, al estar en contacto, en este caso las llantas, están en contacto con la superficie de rodamiento, con el asfalto, y se origina ahí una fricción que va a hacer que el automóvil pare. O la otra fuerza que también hace que el automóvil pare es la atmósfera, ¿no? Estamos en la atmósfera, habíamos en alguna ocasión explicado que la atmósfera está compuesta por partículas de varios elementos, oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, contaminación, etcétera, que aunque sean microscópicas y no podemos verlas, sí contienen una masa. Entonces el automóvil va avanzando dentro de la atmósfera y va siendo frenado por la masa de esas partículas, más la frenada más la fricción del rodamiento, pues el automóvil terminaría por pararse. Por eso es que cuando se conduce un automóvil, aunque uno llegue a una velocidad constante en donde la aceleración es cero, de todas maneras continuamos presionando el acelerador. ¿Sí? Al final de cuentas, ese pedal no nos debe confundir,
porque es una aceleración medida y no, pues en realidad es un cable, es un chicote que está conectado a un mecanismo tal que permite la entrada de gasolina al motor. Pero, y como una de sus principales funciones es la de hacer que la velocidad del automóvil se incremente, pues de una manera muy genérica se le llama acelerador. Pero no siempre que se presiona quiere decir que se esté acelerando el coche. El coche solamente se acelera por pequeños periodos de tiempo. Sí, porque no podríamos mantener una aceleración en un automóvil durante una hora. Seguimos presionando el pedal llamado acelerador, porque si no la fricción y el constante choque con las partículas atmosféricas harían que el automóvil pues perdiera velocidad. Como no queremos eso, tenemos que mantener pues inyectándole gasolina al motor para que éste pueda seguir generando la energía suficiente para que el automóvil se mueva. Pero ya no hay una aceleración, porque desde el momento en que el automóvil, por decir algo, llegó a 80 kilómetros cada hora y una hora después seguimos manejando 80 kilómetros cada hora, pues quiere decir que la aceleración fue de cero, la aceleración fue constante. ¿Sí? Inclusive, una de las maneras de lograr una desaceleración, si nosotros vamos a 120 kilómetros por hora, o cada hora, que sea lo correcto, a 120 kilómetros cada hora, y queremos bajarle a 80, en muchas ocasiones no se utiliza el freno, el pedal del freno, sino que simplemente se retira el pie del pedal del acelerador hasta que se llegue a la velocidad deseada de 80 kilómetros cada hora. En ese momento se vuelve a pisar el acelerador para mantener la velocidad constante. ¿Sí? Entonces, ese pedal llamado acelerador tiene varias funciones que no debemos confundir con el concepto físico de aceleración, con nuestra fórmula de aceleración, que depende única y exclusivamente de la velocidad y del tiempo de recorrido. ¿Sí?